Muy buenas noches para todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, de la directora Carolina Castaño, de las directoras de apoyo Mireya Gómez, Yadi Camacho y de los tutores José Adrián Lozada y el otro tutor es Ernesto Araujo. Les doy una cordial bienvenida. Estamos casi a una semana de terminar retroalimentación en los foros. No es que se cierren los foros, importante que tengan claro. Lo que pasa es que a partir del 8 de noviembre, porque el 7 de noviembre es día festivo, vamos a iniciar toda la red de tutores el proceso de sustentación. Voy a explicarles rápidamente para aquellos estudiantes pues que todavía no tienen claro no tienen clara un poco la dinámica de la actividad. Esta actividad es la actividad que tiene mayor ponderación dentro del curso. Es una actividad con 150 puntos, una actividad que tiene la característica importante que tiene un proceso de sustentación. Se les está dando a los estudiantes dos opciones porque vemos que el estudiante generalmente se llena de miedo y no acude al encuentro sincrónico con el tutor, entonces pierde esos 80 puntos de opción. Ustedes van a tener dos opciones para sustentar, van a tener la opción de un encuentro sincrónico con una ponderación de 80 puntos. Ese encuentro sincrónico se desarrolla por medio de una agenda. Cada tutor en su entorno, en su foro, en su mensaje inicial, da todas las explicaciones que requiere la actividad. Entonces vamos revisando punto a punto. Inició ya el 17 de octubre y cierra el 27 de noviembre. Si ustedes se dan cuenta, es mes y medio. Pero ya se han pasado 2 semanas donde pues los foros están vacíos y solo 3 semanas, las 3 primeras semanas, o sea, estoy hablando que hasta el 7 de noviembre hay sustentación por parte de los tutores. ¿Por qué? Porque esto demanda un esfuerzo humano muy fuerte en busca de poder humanizar este curso, un curso virtual. Hacemos ese esfuerzo de colocar esa agenda cada 15 minutos los estudiantes en miras de que puedan compartir un momento con el tutor, de que sientan esta educación un poco más humana, pero los estudiantes se llenan de miedo y no agendan o agendan ya al final cuando ya no hay cupos, ¿sí? La mayoría de estudiantes pierden todos esos espacios y el tutor eh, pues ya al final no lo va a lograr, al igual que cuando retroalimentamos foros. Esta semana es muy importante para que después de este CIPAS ustedes puedan ir a hacer ese aporte y recibir esa retroalimentación y se animen a hacer el proceso de sustentación. Los que definitivamente no se animaron, pues para que no pierdan todos esos 80 puntos, les dan la opción de hacer el video de la unidad del ejercicio 4, pero con una ponderación de 40 puntos. O sea, finalmente el que elija video pierde 40 puntos, ¿sí? Pero pues cada estudiante revisará su situación. eh, la idea es que ojalá todos se animaran a sustentar. Bueno, ahí encontramos la guía de actividades, encontramos el anexo. El anexo es un modelo de ejercicio de cómo se debe presentar la guía y de cómo se desarrolla. Encontramos el enlace Padlet de la tarea 3, donde encontramos el video de indicaciones, la misma guía, el mismo anexo, las fechas, las grabaciones están al terminar, toda la bibliografía, vea, para revisar si tienen algún tema, las indicaciones de cómo se agenda con el tutor, la forma de cómo crear un perfil en Skype, porque la llamada finalmente se hace por Skype. Entonces, ¿cómo agendamos? A ustedes les dan un link con su tutor y van a hacer clic en sustentación, van a hacer clic en el nombre de su tutor
y van aquí vemos que no hay espacios. ¿Por qué? Porque la sustentación inicia a partir del 8. Todo donde está en azul y con estos horarios, el estudiante pues va a poder agendar una cita. Algunos tutores muy amablemente generan horarios en la noche, pero su contratación es solo medio tiempo, no todos. Entonces es importante que revisemos esos horarios y agendemos de una vez para poder cumplir con ese requisito, esos 80 puntos y sobre todo es la experiencia. Porque si ustedes se acostumbran a consultar con sus tutores, a perderle el miedo a sus tutores, su aprendizaje va a ser más significativo porque van a usar ese apoyo, ¿cierto? El docente se está convirtiendo en un apoyo. El conocimiento está en todas partes. Entonces, ¿qué es importante? Pues que somos guías, pero si el estudiante le tiene miedo a uno y no lo busca, no asiste a los encuentros, después pues todo le va a quedar un poco más difícil. Entonces agendan, colocan sus datos, por ejemplo, elijo una hora, colocan sus datos, su teléfono, su correo electrónico, su cédula y el usuario Skype. ¿Por qué? Porque la llamada la hacemos por Skype, deben estar unos 5 minutos antes para que pues el tutor pueda respetar esos tiempos de agenda con todos los estudiantes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ir al chat a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, hasta ahí no tenemos ninguna pregunta. Volvemos al Padlet, donde encontramos la herramienta de cómo crear una cuenta en Skype, cómo construir los diagramas de Venn en Paint, cómo dibujarlos, para qué, pero ahorita vamos a hacer cada uno de los ejercicios en miras de poder facilitar el proceso. Hay un video de apoyo para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Hay un video de teoría de conjuntos y hay un modelo de cómo hacer los ejercicios, ¿cierto? Esta acá es muy importante porque nos muestra que en el ejercicio 1 ustedes deben repasar un concepto de plano cartesiano, de intervalos, de ¿cómo se llama? Un intervalo abierto, un intervalo cerrado, dependiendo si tenemos el signo menor e igual o mayor e igual, significa que es un intervalo cerrado, ¿cierto? Donde está el punto y si es menor o si es mayor, es un intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo cerrado? Que toma ese valor y un intervalo abierto significa que no alcanza a tomar ese valor. ¿Listo? Entonces, en el CIPAS número 9, nosotros desarrollamos el ejercicio 1 y el ejercicio 2, pero aquí la idea es que podamos hacer rápidamente la explicación de todos. Uno rápidamente. Bueno, entonces termino aquí. eh, Veamos de una vez el ejercicio 1. ¿Qué les pide el ejercicio 1? Bueno, hay dos conceptos importantes que ustedes deben manejar y es que un conjunto, primero, se determina por extensión o por comprensión, ¿cierto? Se denota en letras mayúsculas, se nombra en letras mayúsculas una sola letra, se representa por diagramas de Venn y se determina por extensión o por comprensión. Entonces debemos tener claro qué es determinar un conjunto por extensión o por comprensión. Entonces aquí nos definen en el ejercicio el conjunto por comprensión. ¿Por qué? Porque nos dan una característica del conjunto y nos definen el intervalo, por ejemplo, en este caso. Nos dicen que el conjunto A está formado por los X tal que X pertenecen a los naturales y X es un número primo. ¿Qué características tiene ese número primo que nos lo están dando en un valor que es mayor o igual que 2 y menor que 15? ¿Qué significa esto? Entonces nosotros vamos a recordar el plano cartesiano. Disculpan, sí, les explico un poco chuequito. A ver si lo puedo hacer con un lápiz más delgado.
En el plano cartesiano tenemos el eje que es el 0, tenemos los enteros positivos, ¿cierto? Pueden ser así y hasta infinito, porque aquí venimos a definir algunos conceptos importantes de conjuntos, como es eh, su cardinal. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Es el número de elementos que tiene el conjunto. Si el conjunto es la clase, si el conjunto es finito, ¿qué significa que un conjunto sea finito? Que nosotros podemos contar el número de sus elementos. ¿Qué significa que un conjunto sea infinito? Significa que por más de que intentemos, nosotros nunca vamos a terminar el número de elementos. Un conjunto vacío es el que tiene elementos cero. Un conjunto unitario es el que tiene un solo elemento. Y el conjunto universal es el que tiene todo encerrado, ¿no? Todo el contorno del conjunto. Bueno, entonces el ejercicio nos dice determine los x tal que x pertenecen a los naturales y x es un número primo. Entonces hay que recordar cuáles son los números primos. En este caso es 2, 3, 5, 7, 11, 13, pero nos dicen que mayor e igual que 2, ¿cierto? Me dice que mayor e igual que 2, como es igual, lo tomo como un intervalo cerrado. Si menor o igual. Si me dijera solo menor, lo haría así, que es un intervalo abierto. Y me dice que menor que 15. Entonces, ¿qué significa? Que como es un intervalo abierto, no me toma el número 15, sino me toma el número anterior. Bueno, aquí no me alcanzó. Entonces, digamos que el 15, ese sería. Entonces, ¿quiénes son? Ese conjunto está formado por 2, ¿cierto? ¿Por quién más? Números primos. 3, 5, 7. El 9 no es un número primo. El 11 y el 13. Entonces, depende de la característica que nos den, se desarrolla el ejercicio. Pero ¿qué es importante tener claro? Un intervalo abierto, un intervalo cerrado, un conjunto finito, un conjunto infinito, eh, y así. Nos dicen hallar el cardinal del conjunto, entonces nombramos cuántos elementos tiene este conjunto, 2, 4, 6, y nos dicen identifique qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. Entonces, en este caso, podemos contar el número de elementos y podemos decir que es un conjunto finito. Y listo, el ejercicio 2 es lo más sencillo del mundo. ¿Listo? Bueno. Que hay que analizarlo, sí, que por un numerito pues uno se puede equivocar, pero pues es de leer y de interpretar. Ese es el ejercicio de la guía sencillo. En el ejercicio 2 nos dan una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Para poder hacer este ejercicio, ¿qué requerimos tener claro? Las operaciones entre conjuntos, la región entre los conjuntos. ¿Mm? Entonces, para ello voy a hacer un breve repaso, rapidísimo así, porque pues ya lo habíamos hecho hace 8 días, pero para los estudiantes que no, pues lo intentamos hacer. Listo. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el Paint de una vez? Aquí hay una herramienta donde podemos hacer el diagrama de Venn. Primero voy a explicar esas operaciones para poder rápidamente hacerlos la interpretación del ejercicio. Lo copiamos para si lo queremos igual. Formamos y aquí en texto introducimos mi conjunto A. Lo podemos determinar acá en letra más pequeña. Lo seleccionamos y pues decimos que esto está muy grande. Colocamos así. Listo. Ahora vamos a colocar el conjunto B. Lo pueden mejorar, obviamente ustedes pueden hacer las cosas mucho mejor. Y el conjunto C.
que es importante que conozcamos que en el diagrama de Venn tenemos aquí al conjunto universal. ¿Mm? Vamos a pintar. ¿Qué requiero? Requiero que ustedes puedan conocer e identificar bien las regiones. Entonces, las regiones y las operaciones. Cuando yo hablo de mi conjunto A, es todo mi conjunto A, ¿cierto? Todo esto es mi conjunto A. ¿Listo? Entonces, empieza uno a adquirir esa capacidad de, sin pintarlo, tener clara la región del conjunto. Cambiamos de color, vamos a pintar nuestro conjunto B completo. Ese es mi conjunto B. Y cambiamos de color y este es mi conjunto C. ¿Listo? Hay unas regiones donde comparten elementos. Entonces, vamos a repasar la primera operación. La primera operación es la unión entre conjuntos. Cuando nosotros unimos conjuntos, la unión significa que en lenguaje natural tomamos, está escrito por la letra O. La intersección está escrita por la letra I. O quiere decir que tomamos los elementos de un conjunto o los elementos del otro, ¿cierto? O sea, unimos. Y la intersección tomamos solo los comunes. Entonces veamos esas dos operaciones. Esto lo hago para que puedan entender el concepto de intersección. Cuando hablamos de intersección entre dos conjuntos, vemos, en este caso, que la intersección entre A y B es esta, ¿cierto? Es esa región donde hay elementos comunes. Que la intersección entre B y C, ay, se me marcó acá. Bueno, la intersección entre A y B es esta. La intersección entre B y C es esta. Y la intersección entre A y C es esta. ¿Mm? Pero hay una intersección que es común a tres conjuntos, que es esta del centro. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro esas regiones para poder resolver cualquier ejercicio con conjuntos. Esta es la intersección entre A y B. Esta es la intersección entre B y C. Y esta es la intersección entre A y C. ¿Qué significa? Que tenemos elementos de A y de C, de B y de C, y de A y de B. Y aquí tenemos elementos de A interceptado con B, interceptado con C. ¿Listo? Hasta ahí vamos teniendo una conceptualización importante para poder resolver cualquier ejercicio matemático y para fundamentar para esa sustentación y para esa prueba objetiva cerrada. Recuerden que al final hay un examen con una ponderación bastante importante que son 125 puntos. Este curso se puede dejar sobre 500 puntos. Solo es que uno quiera y pues que le ponga acción al proceso. ¿Listo? Bueno, teniendo clara si yo les dijera cuál es la región de solo A, pues es importante que la identifiquemos, que es esta región, donde no se intersecta con nadie. Si me dicen cuál es la región de solo B, es esta región donde no se intersecta con nadie. Y si me dicen cuál es la región de solo C, es esta región. Entonces, debemos empezar a identificar, primero que todo, en lenguaje natural cuando me dicen I.
¿sí? Ya sé que me voy a la región entre dos conjuntos, si nombran dos conjuntos, o a la región de tres conjuntos cuando me dicen simultáneamente los tres o nombran los tres. Pero cuando me dicen solo, me quedo en esta parte. Y cuando me dicen todo el conjunto, pues yo debo sumar todo lo que esté en mi conjunto. Pero si me dicen que la intersección entre A y B, y yo ya tengo acá un valor, yo debo tener en cuenta este valor para completar esta intersección. Ahorita en el ejercicio cuarto nos damos cuenta. Teniendo claro eso, pues ahora sí vamos a hacer un repaso de las 5 operaciones. Si yo digo que voy a unir A unido con C, ¿qué quedaría? Entonces, A, tomo los elementos de todo el conjunto A y los uno con todos los elementos del conjunto C. ¿Listo? Esa es la unión. Si me dicen que una B con C, entonces todos los elementos del conjunto B y todos los elementos del conjunto C. Si me dicen que una los tres conjuntos, entonces yo ya sé que tengo los tres conjuntos marcados. Eso es lo que se sombrea. Esto debe quedar claro porque este ejercicio 2 es de sombreado de operaciones y si a uno se le escapa el concepto, pues va a tener mala operación. Listo, ya hicimos la unión. Vamos con la intersección, que esa ya está súper clara. ¿Cierto? Entonces, si me dicen A interceptado con C, yo ya sé que es esta región. Si me dicen B interceptado con C, yo ya sé que es esta región. Y si me dicen A interceptado con B, yo ya sé que es esta región. Y si me dicen la intersección de A con B con C, es esa. Ya dos operaciones sencillas. La otra operación es la diferencia. Cuando yo a un conjunto A le quito el conjunto B, significa que yo dejo sombreado esta parte. Ejemplo, tengo el conjunto A, pero le quito el conjunto B, solo me queda esto. ¿Por qué? Porque le quité este conjunto. Esto se lo quito completo. Eso es restar un conjunto de otro. Pero si yo tengo A unido con B menos C, ¿qué haría? Entonces yo tomo todo lo que está en A, todo lo que está en B, pero le quito el conjunto C. Entonces yo le tengo que quitar esta parte del conjunto. ¿Qué me queda? Me queda esto, me queda esto y me queda esto. ¿Por qué? Porque le quité todo el conjunto C. Esa es la diferencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, rápidamente explicar el ejercicio 3 y el ejercicio 4, pero es que también debemos pensar en los chicos que entran por primera vez. Acá no me voy a demorar mucho. Y si no, pues voy a correr. Bueno, en la diferencia simétrica se define como este triángulo y está dada por la unión de los dos conjuntos menos la intersección entre los dos conjuntos. Perdón, aquí. ¿Qué significa? Que yo marco los 1, pero les quito la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Y finalmente, el complemento de un conjunto es todo lo que está por fuera del conjunto
incluido lo universal. Si yo hago el complemento de A, entonces el complemento de A es todo lo que está por fuera del conjunto A. Esto sería el complemento de A. Todo lo que está por fuera, incluido el conjunto universal. Si yo tengo A unido con B, complemento, yo primero marco esa unión, ¿cierto? Eso es A unido con B, y el complemento es todo lo que está por fuera de ellos, pero incluido el universal. Listo, entonces teniendo claro eso, en el ejercicio 2 nos dicen que hay una expresión a un lado y hay otra expresión al otro, que debemos graficar lo que está acá y graficar lo que está acá. Me dicen A menos B unido con C, entonces lo mejor es hacerlo paso a paso para que ustedes no se vayan a equivocar visualmente. Tengo mi conjunto A marcado y en este lado tengo B unido con C, pero como es A menos B unido con C, pues me va a quedar solo esta región marcada. A le voy a quitar eso. Eso es lo que me va a quedar. Y al otro lado me dan esta expresión, A menos B unido con A menos C. Tengo A y me dicen que le quite B. Entonces me queda solo este pedacito amarillito. Y ahora me dicen que lo una con A menos C. ¿Y quién es A menos C? Es este pedacito. Entonces, al unirlo, se dan cuenta que no es la misma. Eso significa que esas dos operaciones no son equivalentes. Listo, ese es el ejercicio 2. Nos fuimos para el ejercicio 3. Ya no es, ahora nos dan elementos del conjunto. ¿Le voy a contar? Por favor, me cierras micrófono para que la grabación no se... Listo. Bueno, entonces en el ejercicio 3 nos piden unas operaciones, ¿sí? Les dicen definan los conjuntos, ustedes deben definir un conjunto universal, deben definir los conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C en un contexto académico. Y les dan unos valores, ya les dan valores entre los conjuntos. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes van a determinar esas operaciones, pues las operaciones, en este caso yo estoy colocando que la primera operación sea B unido con C, entonces uno marca los conjuntos. A ustedes les dicen determine por extensión. Entonces, cuando determinamos por extensión es que nosotros vamos a definir los elementos, ¿cierto? ¿Qué elementos quedarían B unido con C? Pues sería 6, 4, 5, 9, 8, 3. Si les dicen el módulo, uno lo suma, pero en este caso en la guía les están pidiendo el cardinal. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de B unido con C? Pues contamos los elementos, 2, 4, 6. Para la operación de A complemento, pues fácilmente nosotros marcamos el conjunto A. Acá marcamos el conjunto A, pero el complemento es todo lo que está por fuera, ¿cierto? Incluido el universal. En este caso no tenemos valor en el universal. Entonces, lo definimos por extensión. ¿Quiénes son los elementos que hacen A complemento? Lo que está por fuera de A sería 3, sería 9, sería 4. ¿Cuál será el cardinal? 1, 2, 3. ¿Cuál es el módulo? Cuando sumamos 3, 4, 9, este es el símbolo del módulo, es 16. Pero no solo es eso, es aprender a interpretar el conjunto como tal. Nosotros vemos que el universal es el conjunto de todos los estudiantes de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. El conjunto A lo definimos como los estudiantes matriculados en cálculo integral. El conjunto B como los estudiantes en lógica matemática y como el conjunto C como los estudiantes en álgebra. Aquí nos dicen cuántos estudiantes
¿cierto? Lo que nos están diciendo con esta operación, matricularon lógica matemática o álgebra, ¿cierto? Entonces nosotros debemos dar esa respuesta si comprendemos las operaciones. Al obtener este valor, sería 35 estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas si nos piden el módulo, pero en la guía les están pidiendo es el cardinal, ¿listo? Si no, esto lo explico para qué. Para que ustedes tengan claro en la prueba objetiva cerrada, para que ustedes interpreten los problemas como tal. No es solo ver y colocar números, es que comprendamos que esos elementos hacen parte de un conjunto y están definidos en una operación entre conjuntos. Entonces, en este caso, 35 estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas matriculados en lógica o matriculados en álgebra. Cuando nos dicen el complemento, pues son todos los que están por fuera. ¿Cómo lo definimos? Serían los estudiantes de ciencias básicas que no matricularon cálculo integral, ¿cierto? Lo que está por fuera de A. Bueno, y aquí la intersección entre A y B, pues es muy fácil, se define como estos elementos comunes serían 5 y 6, el cardinal sería 2 y el módulo sería 11 estudiantes que matricularon cálculo y lógica matemática. Ese es el ejercicio 3, es un ejercicio también sencillo, pero ¿qué pasa? Si no fundamentamos bien en las operaciones, en el concepto, pues los ejercicios pueden quedar errados. Pero si aportamos a tiempo, el tutor nos puede retroalimentar y poder corregir esos ejercicios para ir a una sustentación muy adecuada. Yadi, tenemos una pregunta. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. No, la chica me está diciendo que si vamos a explicar el ejercicio. No, qué pena, sí tengo una pregunta. Okay. Ya me generó una duda con o sea, el cardinal es como la cantidad de algo que hay en un conjunto o es la suma de esos números. No, el cardinal es el número de elementos que tiene el conjunto. El módulo del conjunto equivale al valor de la suma de los elementos del conjunto. ¿Listo? La guía en este momento te pide el cardinal. Es decir, tú cuentas la cantidad de elementos que tienes en tu conjunto por extensión. El conjunto resultante de la operación por extensión, el que tú hallaste. ¿Listo? Como en el ejercicio 1. ¿Sí? Ahí también se trabaja el cardinal. Número de elementos que tiene el conjunto dado por extensión. Cuando nosotros definimos el conjunto por comprensión, definimos la característica del conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos al ejercicio número 4, que es como el ejercicio que más le tienen, ¿qué le digo yo? Es sustico, pero es una dinámica sencilla. Bueno, aquí yo tengo unos ejercicios, si quieren hacemos uno de cada uno rápidamente. Aquí nos dice un X tal que X pertenezca a los números enteros y ese sea mayor o igual que 5, menor que 12. Entonces, ¿cuáles serían? A ver, abrimos chat y participamos. Entonces sería 6, ¿cierto? Sería 7, sería 8, sería 9, sería 10. Bueno, me dice menor e igual, entonces el intervalo es cerrado y tomamos a 5. Me dice menor que 12, entonces no tomamos a 12. Nos dicen hallar el cardinal de ese conjunto. Entonces, 2 elementos, 4 elementos, 6 elementos, 7 sería el cardinal. ¿Qué conjunto es? ¿Finito, infinito, unitario o vacío? Alguien que participe. Finito. Ok, entonces aquí, conjunto finito. Ese es el ejercicio 1. En el ejercicio 2, entonces nos dicen que A interceptado con B unido con C, por ejemplo. Entonces nos vamos a Paint y hacemos la operación como tal. Entonces, ¿cuál es la primera operación? Nos dicen que A
interceptado con B unido con C. ¿Qué hacemos primero? Colocamos en un color, si quieren, para que no se vayan a equivocar, B unido con C, ¿cierto? Y en otro color, o marcamos para que les quede un poco más claro. Marcamos el conjunto A. Donde quede color y donde quede raya son los elementos comunes. ¿Cuál sería esa región? A interceptado con B unido con C, vemos que es esta región, ¿cierto? Vean, donde quedó raya y donde quedó color. Ah, se me fue. Y esta, quedó raya y quedó color. Bueno, esa sería nuestra expresión del lado izquierdo. Entonces, les queda ahí como la imagen, la retentiva. Y vamos a hacer la del otro lado. Yo les invito a que lo hagan paso a paso. Con eso no se van a equivocar. Entonces, en esta me dice que B interceptado con A unido con C interceptado con A. Cuando tenemos paréntesis, esa es la operación que hacemos primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? B interceptado con A. Es esta. Pero me dice que unido, o sea, esa es más sencilla porque ya sabemos que tenemos que marcar todo el, o sea, unir con C interceptado con A. Entonces, la región que nosotros nos queda al final es esta. Entonces, los gráficos, las operaciones son equivalentes, sí, ¿cierto? Porque el gráfico es el mismo. Pero la recomendación es que lo hagan paso a paso porque a veces sí nos equivocamos y al dar el concepto, pues ya estamos fallando. Listo. Ese es el ejercicio 2. En el ejercicio 3, rápidamente lo vemos ahí a ver qué tenemos. Nos dicen que tenemos estos elementos, ¿cierto? Tenemos 12, tenemos 5, 8, 2, 3, 11. Aquí nos dicen esta operación para que repasemos. A complemento interceptado con B complemento. Interceptado con C. Entonces, para comprender, marcamos el ejercicio A, el conjunto A, perdón. Listo. Entonces, al tener ese conjunto A, el complemento de ese conjunto A va a ser todo lo que está por fuera. Ahora me dice que interceptado con B complemento. Entonces, lo que podemos hacer es marcar a B, a todo el conjunto B. ¿Será que lo marco con raya? Bueno, para no equivocarnos, lo marco con raya en negro, para que ustedes puedan ver los colores, porque eso significa que quedan interceptados donde están todos los colores. Ese es B. Ah, pero bueno, debí marcarlo en otro color. Cambiémosle de color. Voy a marcar mi conjunto B en verde. O lo mejor es que lo hagamos en otro gráfico. ¿Listo? El B complemento. Y hacemos esa intersección primero. Bueno. Y el complemento de B lo voy a poner en negro. Todo lo que está por fuera. ¿Cuál será la intersección entre esos dos conjuntos?
Alguien que abra micrófono y me diga. ¿Qué regiones? ¿Nadie? Que veamos el chat. No, Yadi, en el chat no tenemos nada. Yo No. creo que de pronto los muchachos se nos perdieron con las rayas. Bueno, Entonces, hagamos los dos gráficos. hagámoslo en 2 gráficos y yo creo que es más fácil para que ellos comprendan el concepto. Bueno, ahí quedó. Sí, profe, me perdí cuando empezó a hacer las rayitas. Pues sí, pero es que para el final es importante que tengan claras las regiones. O sea, el complemento realmente es lo que nos queda en gris, ¿cierto? Con eso es con lo que vamos a seguir. Digamos, cuando tenemos el complemento de A, es solo lo que está en gris. Entonces, con eso, y cuando haya intersección, tendremos que mirar dónde hay comunes. ¿M? Entonces, aquí se van a dar cuenta en el otro gráfico. Porque es que aquí es donde se equivocan, en ese ejercicio es donde se equivocan mucho y donde la retroalimentación es bastante densa para el tutor también. Listo. Entonces hagamos aquí con pincel rápidamente el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Aquí me dice que el complemento de B. Entonces, ¿cuál es mi conjunto B? Este. Pero, ¿qué es lo que realmente me queda marcado? Lo que está por fuera, que es el complemento. Lo hago otro color si no lo ven. ¿Listo? Lo que está por fuera. Ese es el concepto que requiero que quede claro para el complemento. Todo lo que está por fuera de B, incluido el universal. Entonces, si yo traslapo, porque el ejercicio en sí, ¿qué dice? Dice, complemento de A interceptado con complemento de B. Entonces, es esa región donde tengamos común. Si yo coloco estas rayas acá, en esta región, ¿dónde quedan las dos rayas del mismo color? Porque esa es la intersección. Donde queden las dos rayas. Sería acá, ¿no? Vean acá. Sería esta partecita gris. ¿Cierto? ¿Sí la están viendo o no? Mire, hay rayas en esta región, ¿cierto? Y hay rayas acá, pero acá no. Veamos esta región de B. Hay rayas acá, pero acá no. Entonces es donde tengamos comunes, rayas comunes. Aquí hay rayas, pero acá no. Entonces, ¿qué quedaría? Todo lo que está por fuera, incluida esta zona de C. O sea, realmente quedaría este valor. Y lo que está, si hubiese un elemento aquí en el universal. Si ustedes comprenden este ejercicio es denso, por eso lo coloco, ¿sí? Porque no todos, digamos, comprenden rápidamente el complemento y más dos complementos y más en intersección. Porque si ustedes comprenden cuando vayan a ir al que les toca, pues es mucho más sencillo. ¿Qué requiero? El complemento de A es todo lo que está por fuera. Lo pueden poner en un solo color si quieren, si no les gustan las rayas. Y el complemento de B es todo lo que está por fuera de B. Pero la intersección son los elementos comunes. Si aquí vemos, acá no tenemos rayas en este gráfico,
pero acá sí. Entonces ahí no son elementos comunes. Acá tenemos rayas, pero acá no. En la única parte donde son comunes las rayas es en esta parte de C y por fuera, ¿cierto? ¿Les quedaría claro? Por favor, abren micrófono. Sí, señora, claro, está ahí. Entonces, sería este valor que está acá. Entonces, si lo vemos en la guía, ¿cuál sería? El valor de 9, este valor de 9. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que si no lo hacemos paso por paso, pues no va a quedar correcto, ¿sí? La otra operación, vea, es que esta guía es, bueno, hagamos este A complemento menos C. A ver si les queda un poquito más sencillo entender el complemento. Chica, lo tenía que borrar. No, pero sí me toca. Listo. Entonces, la operación que nos dice es A complemento menos C. Para poder nosotros determinar por extensión la operación, debemos tener claras las operaciones. ¿Cuál es el complemento de A? Entonces, no lo hagamos en rayas, sino hagámoslo en color. El complemento de A es este, ¿cierto? Pero me dice que le quite el conjunto C completo. Entonces, visualmente le quitamos el conjunto C. Entonces, ¿qué valores entrarían? Lo que queda en rojo, no lo que queda en blanco. Ese es el concepto que quiero que se lleven. ¿Por qué? Porque era el complemento de A. Entonces, ¿qué valor nosotros marcaríamos? Lo que está acá y lo que está en el universal, si lo hay. ¿Listo? Entonces, lo que está en 3 y lo que está en 3. ¿Les parece si hacemos el primero así con colores? A ver si lo comprenden o ya bien. Pasemos más bien al 4 porque la niña que se tiene que ir a las 8 y requiere el ejercicio 4. Entonces, en el ejercicio 4, a ustedes les dan un problema de aplicación. Está incompleto. Vamos a este. Entonces, una vez les den a ustedes un problema de aplicación, es importante interpretarlo. Espérate que tengo ese como incompleto. Déjame lo reviso. Conjunto B. Sí, ya es que ahí ya están, son las preguntas, pero no está la parte No del está el enunciado de los enunciado. datos. Ujú. No está el enunciado. Bueno, entonces hagamos el de el Padlet. Entonces, tenemos este ejercicio. Lo primero que nosotros debemos es leer en forma adecuada el problema, ¿cierto? Entonces, nos dicen, con el fin de integrar los estudiantes de los diferentes centros de la zona centro-sur, se realizó un evento deportivo, el cual contó con 254 participantes. Aquí me están dando el conjunto universal, 254. Entre estudiantes y tutores. Entre los participantes se premiaron el primer, segundo y tercer puesto de cada competencia, con medallas de oro, plata y bronce respectivamente. Entonces el primer conjunto lo nombramos con oro, el segundo con plata y el tercero con bronce. Se sabe que 52 deportistas reciben medallas de oro. ¿Sí? Cuando hablamos de oro, se supone que todo este conjunto son 52 deportistas, por eso lo marcamos aquí. 44 reciben medallas de plata.
todo el conjunto P, 44. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a aprender a interpretar un problema y lo vamos a traspasar a un lenguaje simbólico. ¿Entre qué? Entre operaciones, entre conjuntos. Pero para ello nosotros tenemos que tener claro que la intersección en lenguaje natural significa I, que la unión significa O, que la diferencia significa pero no, por ejemplo, ¿sí? Que el complemento, pues ya sabemos que es todo lo que está por fuera del conjunto. Y en la medida en que nosotros interpretemos y transcribamos en términos de operación entre conjuntos, pues resolver el problema va a ser muy sencillo. 90 deportistas reciben medallas de bronce. Todo este conjunto va a equivaler a 90. Luego nos dicen 22 de oro, 22 tanto de oro como de plata. Eso quiere decir que hay una intersección, ¿cierto? Que tiene elementos comunes. Entonces, aquí hacemos intersección de O con P, 22. 32 reciben medallas de plata y bronce. Entonces, P y B, 32. ¿Por qué? Porque es una intersección. 27 reciben medallas de oro y bronce. 27, oro y bronce. Ya. Y esta, que siempre es como la que debemos determinar más rápidamente, 12 reciben medallas de oro, plata y bronce, que es la intersección común a los tres conjuntos. Teniendo en cuenta la información anterior, damos respuesta a los siguientes interrogantes. Entonces, veámoslo aquí. Aquí esto, para poder cuadrar los números, pongamos. El primer valor que a nosotros nos dan, perdón, el primer valor que nosotros debemos ubicar dentro de un conjunto es el valor equivalente a la intersección de los tres conjuntos, siempre. Ese es el primer valor que ubicamos. Tenemos 12. ¿Listo? Luego empezamos a ubicar la intersección entre dos conjuntos. Como ya lo hemos definido, sabemos que la intersección entre O y P, aquí marco esto con O y P, y este es bronce. Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen que entre O y P hay 22, ¿cierto? Pero si yo ya tengo 12 en el centro, ¿qué valor creen que debe ir acá? 10. Y eso es en lo que a veces, pues, la mayoría de estudiantes se equivocan. La fórmula, la dinámica para resolver los problemas es la misma, de adentro hacia afuera, teniendo claro el concepto y el lenguaje natural de las operaciones entre conjuntos. Luego nos dicen que la intersección entre P y B es 32. P y B. Si yo ya tengo 12 aquí, ¿qué valor iría? 20, ¿cierto? Y me dicen que la intersección entre O y B es 27. Entonces, entre O y B es 27. ¿Qué valor iría aquí? 15. Ahora, me dicen que todo el grupo de oro suma 52. Si yo ya tengo 10 y tengo 12, son 22, y tengo 15, son 32. ¿Cuántos me faltan aquí para 52? Sí. ¿Cuántos? 15, ¿no? Ahora, todo el conjunto P me dice plata que son 44. Si yo ya tengo 10 y tengo 12, son 22, y tengo 20, ¿cuántos me faltan arriba?
Están muy calladitos, chicos. Y para bronce me dicen que tengo 90. ¿Qué son 90? 90. Tengo 15 y tengo 12, que son 27, y tengo 20, son 47. ¿Cuántos me faltan? 43. ¿Sí, no? Bueno, me dicen que en total tenemos 254. Pero para saber cuántos ubicamos que no hayan participado en ninguna de las tres, nosotros tenemos que, pues, determinarlos, ¿cierto? ¿Cómo los determinamos? Nosotros sumamos todos los elementos, 15 más 10, 25 más 12, 37, 39, 59, 74, 74 y 43, son 127. ¿Y cuántos nos dijeron que eran? 254. Menos 127 que eligieron. Ya 10, 117, 74 y 43. Ay, disculpa. Y 254 es. Perdón. ¿Así? Sí, señora. Listo. Entonces, ese valor quedaría de aquellos que no ganaron ninguna de las tres. Ahora vienen unos interrogantes y en esos interrogantes es donde nosotros determinamos si el estudiante tiene clara pues las operaciones y las regiones que determinan esas operaciones. ¿Cuántos deportistas no han recibido ninguna medalla? A ver, alguien que abra micrófono y que vea en el gráfico y me diga. Así es el proceso de sustentación, es un proceso sencillo. Ustedes tienen su problema ya desarrollado, pero entonces es importante. 137. Eso. ¿Cuál sería? Sería esos 137 equivaldría a O unido con P, unido con B, complemento. Todo lo que está por fuera. ¿Cierto? Marcamos esto y todo lo que está por fuera. A eso equivaldría esa operación. Esa pregunta, ese interrogante, para que lo interpreten. Aquí están ya haciendo muchísimo porque digamos que esas son las preguntas que uno hace en el proceso de sustentación, que uno tenga claridad en las regiones. Ahora, si te dicen cuántos deportistas únicamente, cuando yo les expliqué, yo les dije que había una región donde únicamente, ¿cierto? Que se definía del conjunto. Recibieron medalla de oro. Nos ubicamos en el conjunto. ¿Cuál sería? Visualmente. Yo les hablé. 15. Eso, muy bien, sin miedo. Es perder ese miedo lo que los va a ayudar a ir a sustentación. Entonces, ¿cómo podemos identificar esa región? Esa región se puede identificar como, ¿qué operación? Como O menos P
unido con B. Entonces, es pensamiento lógico matemático, se puede interpretar de diferentes maneras. Ustedes juegan con ello como lo hacíamos con la unidad 1, ¿cierto? Con las leyes de inferencia, con todo eso, pues que es posible hacerlo de varias maneras, dependiendo de ustedes cómo analicen. Pero ustedes, lo importante que queden claro que esta es solo la región de oro, ¿no? Solo, sin ningún tipo de intersección. Por eso es O menos toda la unión de P y B. ¿Listo? Entonces sí es 15. Ahora, ¿cuántos deportistas únicamente ganaron medalla de plata? Dos. Muy bien, eso. ¿Y cuántos deportistas ganaron medalla de oro, pero no de bronce? A ver si lo pueden hacer. Se ubican en el conjunto de oro completo y le quitan visualmente el conjunto bronce. 23. No. Estás como viendo mal un número, yo creo. ¿Cuántos deportistas ganaron medalla de oro, pero no de bronce? Entonces, este es el conjunto que quitan. ¿Cierto? Este es el conjunto que quitan. ¿Qué queda? ¿Listo? Ese pero no significa una resta. Ese simultáneamente significa intersección. El I significa intersección. Y si yo les dijera, ¿cuántos prefirieron déjenmelo. ¿Cuántos recibieron las 3 premiaciones, las 3 medallas? ¿Ustedes qué me dirían? Ninguno. Las 3 medallas. Significa que ustedes ya se deben fijar en esa región. Cuando yo digo las 3 medallas. ¿Dónde es la intersección común a los 3 conjuntos? El 15, el 12 y el 10. No. El 15 solo tiene oro, el 2 solo tiene plata, el 43 solo tiene bronce. El 20 tiene bronce, plata y bronce, ¿cierto? Pero la región común a los 3 conjuntos, ¿cuál es? La primera. El 12, profe. Ah, eso, el 12. Lo primero que ubicamos. Cuando a usted les diga simultáneamente los 3 conjuntos. ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos de los 3 conjuntos. ¿Sí o no? Pero si a ustedes les dijera solo plata, ¿qué me dirían? El 2, profe. Eso. Si les dijera oro y plata, pero no bronce. Sería ubicado el 10. Eso, muy bien. Si les dijera solo bronce. 43. Muy bien. Y si les dijera oro y bronce. 15. Falta.
Eso es importante que nos quede claro. 37. Cuando yo les digo oro y bronce es esta intersección. Cuando yo les digo oro y plata es esta intersección. Y si yo les digo plata y bronce es esta intersección. Pero si yo les digo las tres es este Entonces, pedazo. oro y bronce serían 27, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Plata y bronce. 32. Muy bien. Listo. Si yo les Eso. dijera, Yadi, es muy sí, importante que los chicos de hoy les quede muy claro porque como está haciendo Yadi en este momento las preguntas, las vamos a hacer nosotros en es la así, entrevista, tal cual. ¿listo? Entonces ustedes nos presentan ese diagrama y nosotros los dejamos que nos expliquen cómo hicieron su ejercicio. Pero para nosotros tener plenamente conciencia que cada uno de ustedes comprendió las temáticas de teoría de conjuntos, hacemos un par de preguntas adicionales con respecto al diagrama de Venn que ustedes mismos construyeron. ¿Qué esperamos nosotros? Que si ustedes construyeron el diagrama, tuvieron la capacidad de interpretar y ubicar los datos, pues contestan cualquiera de estas preguntas que Yadi, por ejemplo, está haciendo. Entonces, es muy importante que ustedes vayan identificando las palabras clave en cada una de las preguntas. Entonces, que si nosotros hablamos de solamente, ese elemento no puede tocar ningún otro conjunto, ¿listo? Entonces, solamente, me acuerdo, la profe dijo que no podía tocar ningún otro elemento. Porque, por ejemplo, yo le pregunto al estudiante, ¿cuántos prefieren únicamente o solamente oro? Y entonces me empiezan a sumar 15 más 10 más 12 más 15. Y yo pregunté por solamente. Es que sean muy, muy rápidos en ese momento de pensar y digan solamente oro, no puede tocar más conjunto. Entonces 15. Pero si yo digo ¿cuántos ganaron oro? O sea, no pronuncié por ningún lado la palabra solamente. Es decir, ¿cuántos ganaron oro? Yo no les estoy diciendo si solamente, si con plata y bronce, no, ¿cuántos ganaron oro? Pues ahí sí sumamos todos los elementos que están en oro. Ahora bien, cuando ahorita Yadi estaba haciendo los ejercicios o los ejemplos de las intersecciones, entonces si ella les dice, ¿cuántos ganaron oro y plata? Entonces, oro y plata, no estoy mencionando nada más, nada más. Ese es oro y bronce, Yadi. Ah. Oro y plata, Me entonces ya sabemos confundí. que es toda la intersección, pero ojo con estas frases que nosotros podemos usar. ¿Cuántos ganaron oro y plata, pero no bronce? Entonces, hay un pero no, algo hay que quitar. Entonces, quitamos lo que tiene que ver con bronce, es decir, que solamente queda el 10. En otras palabras, también les podemos decir cuántos ganaron únicamente, ojo, miren las palabras, cuántos ganaron únicamente oro y plata. Son los mismos 10, porque estamos diciendo únicamente, es decir, que no podemos incluir los elementos que también nos trajeron a bronce. Ahora bien, entonces Yadi les explicó que la I es intersección y que la O es una unión. Entonces, si yo, por ejemplo, a mis estudiantes que van a sustentar conmigo, les digo, listo, ¿y cuántos ganaron oro o plata, pero no bronce? Y empiezan, pero ya me la complicó, oro o plata. Entonces, O, si la profe está diciendo una O, hay que hacer una unión por algún lado. Entonces, oro y plata, unión, pero como hay un pero no, entonces hay un O unión P, diferencia de bronce. Entonces la respuesta de oro o plata, pero no bronce, sería sumar 15 más 10 más 2, o sea, 27. Y si yo les pregunto, ¿cuántos ganaron oro o plata? Sin decir nada más, ahí sí sumamos el 15, el 10, el 12, el 15, el 20 y el 2. Entonces es muy importante que ustedes
diferencien cada una de las formas en las que nosotros les vamos a hacer las preguntas para que den la respuesta correcta. Entonces, ustedes más adelante, cuando tengan la grabación de este espacio, lo que pueden hacer es rebobinan esta grabación y dicen, bueno, vamos a tomar nota. O unión. Si hay una diferencia, nos deben decir por algún lado, pero no. Es identificar ese tipo de frases. Eso es fundamental para teoría de conjuntos. No solamente para la sustentación, sino también para la evaluación final. Porque acuérdense que cuando ustedes tengan la evaluación final, ustedes se van a enfrentar a su evaluación en línea 2 horas, 25 preguntas. Entonces, si van a ir a revisar cada concepto, pues de pronto el tiempo no les va a alcanzar. Entonces, es el momento. Para eso son estos CIPAs, para que ustedes puedan tener esas claridades sobre las formas como se les hacen las preguntas. ¿Listo? Gracias, Yadi. Pues yo creo que ya se explicaron los 4 ejercicios. Motivarlos a que esta semana, por favor, aporten en miras de que les podamos realimentar, porque sí a veces nos equivocamos, sobre todo en el de los gráficos, el ejercicio 2 y en el ejercicio 4. Esas son generalmente como siempre como pero motivarles mucho para que agenden desde ya, para que esa semana después del 8 de noviembre no se pierdan, porque todos los estudiantes dejan para el final y pues si ya no hay tiempo, va a ser un poco más complicado. Agradecerles por su participación, por haber querido atender esta invitación. Y el último CIPAS de esta unidad lo hacemos en 8 días para saber qué dudas tienen. Siempre hagan lo mejor. Este curso de verdad que es posible dejarlo en 500 puntos al igual que todos. Solo se necesita realmente que tomen un poco de disciplina y acción, porque si toman una grabación de una web, si asisten a un CIPAS o si asisten a un B-Learning, van a fundamentar rápidamente y van a poder abordar la actividad. Les queda más o menos un mes y medio, esfuércense mucho. En la medida de que puedan tener esa satisfacción al terminar diciembre, de que aprobaron los créditos que con toda la responsabilidad se comprometieron a tener y a poder avanzar en ese proyecto que ustedes tienen de ser profesionales, pero de ser buenos profesionales. Eso depende de ustedes netamente. Aquí nosotros solo estamos de un apoyo, pero si ustedes no colocan esa acción, va a ser un poco más complicado. Eso sería todo. Voy a detener la grabación. Inge, alguna otra cosita. Entonces, si no terminamos. No, yo creo Ay, que el no hay link de nada más. asistencia. ¿Tú me lo Ah, compartiste? sí. Sí, señora. Allí yo te lo compartí abajo. Más abajo yo creo que estoy. Entonces ya lo comparto por aquí. Por favor, los Ya se nos estudiantes fueron de la bastantes profe estudiantes. Carolina, pues con ella, Carolina Castaño, los estudiantes del profe Adrián Lozada conmigo y los estudiantes del profe Ernesto Araujo con la profe Mirella y sus estudiantes pues con la profe Mirella. Entonces es Listo, entonces importante les agradecemos para la mucho evidencia. la presencia el día de hoy. Estamos atentos. Como dice Yadi, por favor participen para que podamos hacer las respectivas retroalimentaciones. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Yadi, por el espacio, por la explicación y bendiciones para todos.